Hola, ¿qué tal amigos? Ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy tenemos un video que probablemente te sea muy útil para cuando alguna de las chapas de tus puertas se descompongan. En esta ocasión la chapa de ese lado, el de esa puerta, pues dejó de funcionar. Ponía la alarma y simplemente la chapa, bueno, nunca cerraba, sino que el coche, a pesar de tener la alarma puesta, siempre seguía abierta la puerta, o sea, siempre se podía abrir. Entonces pues era un riesgo el dejar el coche en las noches ahí en el trabajo o aquí en la casa, porque pues el coche siempre estuvo expuesto a que alguien abriera la puerta y sacara cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos el cambio de chapa, es bastante fácil y rápido. Yo compré la chapa por Mercado Libre, la compré usada. La cambias más o menos como en unos 10 minutos, entonces pues está bastante fácil. Chécate el video. Bueno amigos, pues aquí estamos en el Passat y ahorita vamos a componer esta chapa porque bueno, la puerta siempre está abierta, aunque el coche esté cerrado. Vamos a ver, ahí está la alarma, obviamente no puedo abrir, pero acá sí puedo abrir, ok, aunque esté la alarma. De hecho no sé por qué no suena la alarma, pero bueno, esta chapa siempre está abierta. Si vamos a la otra, no he quitado los seguros. Perfecto, entonces todas están cerradas, la alarma está puesta y esta chapa pues no está haciendo su función, siempre está abierta. Ahí está, por fin. Bueno, pero sigue abierta. Entonces vamos a cambiarla para eliminar este error. Ya que bueno, en el trabajo cuando dejo el coche pues siempre estoy pues con un nervio, ¿no? Ahí de que no vayan a abrir la puerta y sacar mis cosas y cosas así. Entonces vamos a arreglar esta chapa. Ahora, por lo que podemos ver pues tenemos que quitar primero esta parte. Primero tenemos que quitar el panel para después quitar, yo creo que estos dos tornillos y remover la chapa. Entonces vamos a quitar primero el panel. Ok, ahora para quitar todo este panel, primero vamos a empezar quitando esta pequeña moldura que tenemos aquí. Vamos a meter una herramienta plástica aquí y levantar. Aquí la tenemos. Vamos a quitar un tornillo Torx que está aquí. Es ahorita les doy la medida. Grande. Vamos a ver grande. Vamos a ver es esta la medida. Es una Torx 30. Entonces vamos a quitar este tornillo de acá. Y aquí lo tenemos. Entonces este tornillo es un Torx 30. Lo quitamos. Ahora vamos a quitar esta luz de aquí abajo. Vamos a meter únicamente la herramienta plástica y sale. Perfecto. Ahí está. Desconectamos. Ahí está. Ahora vamos a quitar un tornillo Torx de plástico que está aquí abajo, justamente donde quitamos este plafoncito. Ahora es un tornillo que tiene, digamos, dos partes, dos anexos que hay que girar para que embonen y puedan permitir que el panel pues pueda salir. Vamos a girarlo con esta llave Torx, es igual Torx 30. Ahí está, únicamente es un medio giro o un cuarto de giro y eso es todo. Ahora sí, es momento de empezar a retirar la puerta, pero primero voy a sacar este botón. Ahí lo quitamos. Excelente, pues ya está prácticamente todo listo. Vamos a empezar a meter la herramienta plástica de esta manera y empezar a botar el panel. Ahora que si tienes esta herramienta, pues nada más vamos metiéndola y vamos a empezar a botar las grapas. Ahí está, ahí botó una. Acá hay otra. Vamos haciendo esto únicamente. Ahora sí ya podemos retirar el panel. Perfecto. Vamos a primero quitar este chicote. Ok, esto primero lo tenemos que hacer hacia arriba, luego lo hacemos para atrás. Ahí está, ahí ya dejó de hacer clic. Ahora lo jalamos, desenganchamos, saltan. Ahora ya son los arneses lo que nos están agarrando. Entonces ya venimos acá y sacamos ahí quitamos uno, del Twitter. Y ya quedó, quitamos el panel. Ok, ya que quitamos el panel, tenemos todo esto. Tenemos que quitar esta tapa para poder pues tener acceso a esta parte. Entonces vamos a quitar estos arneses así. Vamos a tomar la herramienta plástica y vamos a destapar esto.
Perfecto, ella salió. Es una tapa que únicamente va a entrar a presión con esta parte, con todo este perímetro. Entonces ahí sale. Y por fin ya tenemos acceso pues aquí a esta parte. Entonces vamos a empezar. Ahora, como podemos ver, la chapa está aquí en esta parte. Y lo que vamos a realizar es primero quitar dos tornillos que están acá. Vamos a necesitar este tipo de llave. Esta llave es una M6, como pueden ver ahí. No sé si ahí se alcance a notar. Es una M6. Para quitar este y este, que son los que sostienen pues la, digamos, esta parte de la chapa. Entonces vamos a aflojarlos. Vamos a quitarlos. Ok, ya que quitamos eso, ahora vamos a desconectar este arnés porque este es el de la chapa. Y lo desconectamos y vamos a ver si con eso ya es suficiente. Y se zafó, entonces vamos a empezar a retirarla. Perfecto, pues la verdad entra muy justa. Ahora, ya que tenemos aquí la chapa, vamos a girar este un poquito. Ahí está. Y con eso ya sale. Ahí está, ahí sale y se desengancha. Ahí está. Ahora vamos a quitar este. Para quitar este es un poquito más complicado. Vamos a buscar... Como no encuentro mi desarmador, no lo tengo a la mano. Necesitas un desarmador plano, fino, el que todos tenemos a la mano, pero en este caso pues yo no lo tengo a la mano. Entonces voy a utilizar una de estas como tipo llaves para arneses y vamos a meterla aquí para poder levantar esta pestaña y poder hacer que gire y se pueda liberar. Entonces vamos a meterla así, ya que entró. Ahora la giro un poco, ahí ya se alzó este pivote, ahora voy a girarla para que salga y ahí salió. Allá gira. Ok, este estaba así metido nada más. Únicamente lo deslizamos hacia acá. De esta manera. Que salga esta parte así. Y sale. Ahora sí. Vamos a desenganchar este. Así. ¿Vieron? Entra esto así y gira. Entonces ya aquí tenemos la chapa que ya nos servía. Va para afuera. Ahora vamos a abrir este paquete. Aquí viene la chapa nueva. Que ojalá y sirva porque la compré usada. Perfecto, pues se ve muy bien. Vamos a compararla con la vieja, pues nada más para ver que sea exactamente igual. Ahí se ven, son exactamente iguales. Ahí está. Ahora sí lo tienes que pedir por número de parte o por el tipo de puerta. En este caso es la puerta trasera del lado derecho. Bueno, pues ya que vimos que son iguales, ahora sí vamos a hacer todo el proceso pero a la inversa. Vamos a meter primero aquí, que entre como ovalito ahí y gire. Ahí se queda. Ahora esta parte primero va a entrar así. Es más delgada acá que haciéndolo así. Entonces entra así y ya que entró gira. Y ya que gira vamos a hacer que entre al seguro de acá. Ahí está. Excelente. Ya pusimos esto. Vamos a poner la cubierta de aquí. Vamos a reutilizar la mía porque bueno no me la mandaron con esta pequeña cubierta. Vamos a darle una limpiada rápidamente. No es nada estético, únicamente es que cubra el polvo y la humedad. Ahora sí, ya la tenemos. Ahora, esta entraba de esta manera, entraba así. Entonces nada más la vamos calzando ahí y para adentro. Perfecto. Ahora, ya que pusimos esto, pues ya vamos a poner el otro chicote. Esto únicamente entraba así, así. Esto viene para acá. Ahora, para meter esta parte únicamente, creo que entraba así de frente. Únicamente entraba así. Esta parte delgada entra así y ya que entró esta parte delgada esto gira y ya quedó perfecto. Entonces la chapa va puesta más o menos así. Vamos a meterla. Hacemos que coincida esto. Ahí ya que coincide, lo que yo voy a hacer es poner el arnés para que el arnés me ayude a que no se caiga. Como en este caso, vamos a poner los tornillos de acá. Excelente, ahí ya quedó puesto esto. Voy a cerrar la puerta para checar que haga la función. Perfecto, ahora sí, ponemos la merma y ya nos abre. Solucionado.
Ahora vamos a poner todo otra vez, vamos a poner nuevamente la tapa de aquí, ponemos todo en su lugar y terminamos. Entonces pues ya quedó el cambio de chapa, es así de fácil y de sencillo. Así pues lo único que necesitas conseguir es la llave esta, la M6, y con eso sería todo. Ya nada más vamos a poner esta cubierta. Entonces para poner esta, primero vamos a ubicarla hacia una parte, vamos a meterla primero hacia acá o hacia acá, que sea de preferencia este tramo que es el más largo. Ya que calzó ahí, ahora vamos metiéndola poco a poco. Ella va entrando, entró, perfecto, más limpiadita. Tenemos el arnés aquí, por acá, todo está en su lugar. Ahora sí, vamos a poner el panel y comprobamos que las grapas estén en su lugar. Por ejemplo, esta, vamos a quitarla de acá para ponerla en su lugar. Entonces vamos a meterla, vamos a quitar las grapas que se hayan quedado. Por ejemplo, esta. Vamos al revés, vamos a poner estos dos arneses en su lugar. Y ya sabes, aquí no hay pierde. Acá el azul va con el azul y el negro va con el negro. El hierro de bocina tiene una forma especial. Luego el azul. Luego ponemos el arnés, tachicote. Primero lo enganchamos. Ahí está enganchado. Ahora lo metemos por la guía. Allá que entra por la guía, entra eso negro y luego hace clic. Ya quedó. Perfecto, pues ya está todo. Ahora, primero que nada, vamos a guiar estos arneses por los agujeros. Este aquí. Y luego el de hasta abajo, el de la luz que pusimos. Perfecto. Aquí está todo puesto. Ahora, vamos viendo que todas las grapas coincidan. Ya que descansó el panel sobre esta parte, ahora sí, vamos a ir presionando todas las grapas para que vayan entrando. Ok, ya que quedó todo puesto, ahora sí vamos a poner todo en su lugar. Primero que nada vamos a poner el tornillo que va aquí. Vamos a poner este. Perfecto. Ya que pusimos eso, ahora ponemos su tapa. Únicamente esta y esta van a entrar en estas dos. Checamos que vayan calzando bien. Ah, y esta entra primero. Primero entra esa y luego estas. Entonces presionamos. Ya quedó perfecto. Ponemos el botón. Y entra de reversa así. Y eso clic. Por último, antes de poner esta luz de cortesía, vamos a girar nuevamente el tornillo que está acá. Ya que la giramos, ahora sí, conectamos acá. Ahí prende y la metemos. Entonces ya está todo listo y así es como nos ahorramos una ida al taller y algunos cientos de pesos en el cambio de esta chapa que nosotros podemos hacer.